Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha, verdad? Buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar con esta mesa de diálogo. Mi nombre es Gonzalo, formo parte del colectivo BDS de Tenerife, PESCOP, de Selecciones y Sanciones a Israel. Tengo a mi izquierda a Lidón Soriano Segarra. Cuenta con una dilatada experiencia de más de 20 años de trabajo sobre el terreno con el pueblo palestino y coordinando brigadas internacionales para denunciar la realidad que sufre el pueblo palestino. Actualmente es cofundadora y portavoz de la GESCOP, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, portavoz también de Yala Nafarroa con Palestina y portavoz también de la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel. Buenas tardes, Lidón. Un poquito más allá tenemos a Nadwa Abu Gazalat González, activista social, palestina en la diáspora, pertenece al movimiento BDS de Madrid y a plataformas comunitarias de los pueblos del sur de Madrid en apoyo al pueblo palestino. Bueno, pues visto este pequeño clip que refleja una reciente ley aprobada por el Parlamento israelí que pena de muerte por ahorcamiento a palestinos y palestinas condenados por tribunales militares declarados culpables como terroristas asesinos, según ellos, una pena que no puede ser conmutada, cuyas personas tampoco pueden ser indultadas y que además debe ejecutarse en el plazo de 90 días. Una pena, una disposición además que no responde o con la que no tienen que ver los colonos israelíes, que bien sabemos que están haciendo todo tipo de atrocidades a la población fundamentalmente cisjordania. Bueno, pues podemos empezar por aquí. ¿Qué opinión les merece esto, Lidón, Nadwa, cualquiera de las dos? ¿Cuál es el estado actual también de los presos políticos? ¿Cómo valoran ustedes? Quien quiera. ¿Micro? ¿Lo tienen? ¿Micro aquí? Sí, bueno, precisamente hace 2 días en Pamplona tuvimos la suerte de tener a 2 personas expresas por Israel. A Salah Hamouri, un palestino que la primera vez que fue encarcelado tenía 16 años y se pasó 20 años entrando y saliendo de la cárcel hasta que fue deportado por Israel a Francia, porque tenía también doble nacionalidad. Y a Juan Rishmawi, que es la única española que ha estado presa en las cárceles israelíes, sencillamente por trabajar para una ONG como administrativa, ONG que en un momento dado Israel define como terrorista, igual que ha hecho recientemente con la Organización de Naciones Unidas, UNRWA, ¿no? Ellos nos han trasladado la situación de la población presa, que como hemos visto en el vídeo, de hecho Salah la definía como el genocidio dentro del genocidio, ¿no? Es una situación atroz porque si hemos sido capaces durante 2 años y medio de ver las barbaridades y atrocidades cometidas sobre población civil por Israel, imaginémonos qué no estarán haciendo con gente que realmente es invisible a nuestros ojos, ¿no? Relató todo tipo de torturas, desde las violaciones, vejaciones, humillaciones. Una que a mí me impactó particularmente fue la de que en Gaza, sobre todo, una práctica habitual era meter a presos dentro de una especie de tumbas, meterlos dentro de la arena y dejarles solo un tubo dentro de la boca, que es lo único que les permitía seguir respirando, ¿no? Durante 1, 2, 3 días, ¿no? Imaginaos que esa persona no se puede dormir, porque si se le va el tubo de la boca directamente se ahoga, ¿no? Y esto además, como sabemos, con selfies de los soldados, riéndose, ¿no? Haciéndose fotos como si fuera un pasatiempo. Es decir, que la situación de los presos y las presas políticas palestinas es una situación muy poco conocida, una realidad muy poco conocida, pero súper importante que la divulguemos, porque fijémonos que desde la Nakba
más de 1 millón de personas palestinas han estado alguna vez encarceladas, ¿no? Es decir, ser palestino sencillamente ya es una condición suficiente para Israel para entrar en una de estas cárceles del horror. Y otro dato que dio, que a mí también me pareció especialmente estremecedor, fue que bueno, los niños, por supuesto, están sometidos a las mismas condiciones que los adultos. De hecho, está registrada el asesinato de un niño palestino brasileño, que precisamente por ser brasileño se les obligó a hacer una investigación y se demostró que este niño había fallecido por inanición, es decir, por falta de alimentos y de agua. Y aun y todo, el juez dio carpetazo al asunto y ningún israelí ha sido juzgado por este asesinato, ¿no? Es decir, que la situación es terrible, que tenemos que seguir hablando de los presos y presas y que, perdón, que se me olvidaba, otro de los datos que dio fue que los presos que son asesinados en las cárceles, sus cuerpos no son devueltos hasta que se cumple la condena y en ocasiones ni siquiera habiéndose cumplido la condena devuelven el cuerpo, ¿no? Y de hecho hay un dato que lo objetiva, que es que en el banco de piel de Israel los metros cuadrados de piel que hay no coinciden con el número de donantes, ¿no? O sea, con esto ya es muy fácil sacar la regla de 3, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Nalva. Nada, yo, ¿se me escucha con esto o me acerco? No, tienes que pulsar eso. Está encendido, está encendido. Dale otra vez. ¿Ahí? Sí. ¿Se me escucha ahora? Sí. Creo que con lo que se ha visto en el vídeo y lo que ha dicho Lidón es más que suficiente para llegar a imaginar cómo es la situación en las cárceles del régimen genocida, ¿no? Con todo esto, decir que no son casos aislados. No, el 40% de la población palestina ha estado en cárceles. Todas las familias palestinas tienen miembros que han estado en cárceles israelíes y han sido arrestados. Y 1/5, como se ha visto en el vídeo, son niños. Niños que están, igual que los adultos palestinos, juzgados por un tribunal militar. No se les juzga con un tribunal civil como se juzga a los ciudadanos judíos, sino que todos pasan, incluidos los niños, por un tribunal militar. Como ha dicho Lidón, los cuerpos no se devuelven hasta que no se cumple la condena. De hecho, hay más de 100 cuerpos que las familias están esperando a que sean devueltos y que probablemente no vean jamás, ¿no? Uno de los datos que a mí más me llamó la atención es que además tiene que ver con la pena de muerte que se aprobó a finales del mes pasado, es que se aprobó en la misma semana en la que quedaron indultados los soldados que violaron, y de lo que hay imágenes, al preso palestino que casi pierde la vida. No es simplemente una pena de muerte, es una carta blanca para que se cometan crímenes de guerra y de lesa humanidad dentro de las cárceles israelíes. La mayor parte de los presos que consiguen salir de las cárceles tienen trastornos psicológicos de por vida, incluidos los niños. Tienen pesadillas, dolores de cabeza, mareos, y muchos han desarrollado psicopatías que encima no se pueden tratar por la escasez de medios y los impedimentos que pone Israel. En territorio ocupado y en Israel, todos los años hay cientos de niños que son detenidos y que son interrogados. Yo tengo unos datos que os voy a dar muy brevemente para que os hagáis una idea, y van separados por detenciones, interrogatorios y encarcelamiento, porque el encarcelamiento no es ni de lejos la peor parte de todo el proceso. Las detenciones, en el 89% de los casos de menores, se hacen sin que hayan cumplido ningún delito, sin que hayan sido acusados de ningún delito, de ninguno, se les detiene. El 73% de las detenciones son violentas y los niños son golpeados. El 65% de estas detenciones que se hacen sin tener ninguna acusación son secuestros por la noche en su casa. Y el 42% acaban con los huesos rotos antes de ser interrogados.
En los interrogatorios no tienen derecho a estar con un familiar. El 94% de los interrogatorios de menores se hacen sin que ningún familiar les acompañe. Tampoco tienen derecho a tener un abogado presente. En el 70% de los casos son obligados a desnudarse ante los militares. Y en el 73% de los casos se les hace firmar documentos en hebreo que no entienden porque desconocen completamente la lengua. Una vez que son encarcelados, después de todo esto, sufren malos tratos generalizados. El 86% sufren palizas, el 60% sufre el encarcelamiento en un régimen total de aislamiento, casi el 60% se les deniega el agua y el alimento, acabando en algunos casos, como el que ha mostrado Aridón, en la muerte, y por fin el 51% están encarcelados sin ningún tipo de cargo y juicio, porque a los palestinos se les puede detener en prisión preventiva administrativa durante 6 meses y prorrogarla indefinidamente. No hay un tiempo límite para que un palestino esté sin ningún tipo de acusación en las cárceles israelíes. Con todo esto, nada nos hace pensar que los juicios que se llevan a cabo para los palestinos, en los cuales se les condena a pena de muerte, sean justos y con pruebas. Solamente para que lo tengáis en cuenta. Bien, siguiendo con esta situación tan cruel y perversa que está provocando el sionismo, el genocidio en curso, que como bien sabemos no empezó en octubre del 23, suele focalizarse en torno a Gaza. Pero, ¿qué está pasando con el resto de los territorios palestinos? Dale, tú primero. Bueno, es muy interesante esta pregunta porque yo siempre digo que esta última fase de agudización del genocidio no solo ha tenido la parte militar y la parte física, sino que ha tenido también la parte narrativa, ¿no? Y esto para Israel es súper importante porque al final nosotras construimos nuestro imaginario a través de las palabras. Israel, con estos ataques atroces fundamentalmente sobre la población gazatí, lo que ha hecho ha sido disolver el sujeto político, que es Palestina, y que nos centremos en Gaza, ¿no? Y de hecho, fijaros como en muchas ocasiones se escucha hablar de la guerra entre Israel y Gaza permanentemente, ¿no? Invisibilizando, ¿no?, a toda Palestina, cuando sin duda ninguna la limpieza étnica continúa en toda la Palestina histórica con diferentes herramientas, ¿no? Los palestinos que viven dentro de Israel, que parece que por ser israelíes puedan vivir mejor, sin duda ninguna viven mejor, cualquiera vive mejor que los habitantes ahora mismo de la Franja de Gaza. Pero los palestinos del interior de Israel, de los territorios del 48, tienen el peligro de la pérdida de la identidad, ¿no? Porque es una realidad bastante compleja. Hay palestinos que sin duda ninguna continúan igual de comprometidos, ¿no?, que sus padres, sus abuelos y los palestinos del 67. Pero hay otros palestinos que lo que necesitan es seguir viviendo, ser reconocidos, ¿no? Y a mí era una de las cosas que más me llamaba la atención, por eso cuando viajábamos por dentro de Israel y a lo mejor después íbamos a Gaza, a mí me llamaba la atención que los gazatíes, a pesar de estar muchísimo peor, tenían muchísima más fuerza que, por ejemplo, los palestinos del 48, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Entonces, Israel juega con diferentes herramientas en función de los distintos territorios, ¿no? Divide y vencerás. Hay palestinos dentro del Estado de Israel, hay palestinos en Cisjordania, hay palestinos en Jerusalén, hay palestinos en la Franja de Gaza y cada uno está sometido a diferencias administrativas. Con lo cual, con cada uno juega con diferentes herramientas. La limpieza étnica, la expulsión de la población, el robo de tierras en Cisjordania es permanente y no ha cesado en ningún momento. La construcción de colonias al arrebatarles las tierras o para arrebatarles las tierras es una constante que continúa desde 1948, pero como no hay tanques, como no hay bombas,
no resulta tan llamativo para los medios de comunicación, ¿no? Y sin embargo, ese precisamente es el objetivo de este proyecto, que es un proyecto colonial de asentamiento: expulsar población, robar tierras y construir una nueva realidad. En Jerusalén la situación es igual de dramática. Los colonos cada día entran en casas palestinas y tal y como abren la puerta al palestino, automáticamente le cogen del brazo, le echan fuera y se meten dentro 10 colonos fuertemente armados, y ese palestino y su familia ya nunca más vuelve a entrar en su casa, ¿no? O sea, la situación es así de burda y así de brutal a la vez. Entonces, lo que sucede en Gaza, bueno, yo lo definiría como un holocausto, y lo que sucede en toda Palestina, sin duda ninguna, como un genocidio, ¿no? Porque el genocidio viene reflejado no solo por la eliminación total o parcial de un grupo poblacional, sino sencillamente por la intención de hacerlo, ¿no? Y la intencionalidad, en este caso, ha sido lo más fácil de demostrar, ¿no? Sí, yo de hecho siempre digo que lo que está sucediendo en Gaza es el intento de culminación que comenzó hace 78 años del pueblo palestino. Como ha dicho Lidón, o sea, al final ellos han intentado crear una cortina de humo que, además de conseguir con la intervención en Gaza apropiarse ahora mismo del 57% de la franja de Gaza de manera permanente, porque la línea amarilla no es una línea temporal, no es una frontera temporal, es una frontera permanente, como han demostrado ya imágenes por satélite. Lo que han conseguido con esa intervención es ocupar muchísimo más territorio en Cisjordania. Sobre todo, se han triplicado el número de asentamientos desde el 7 de octubre del 2023 de los que había antes. La población colona ha aumentado en casi 500.000 de personas, de colonos. Y además hay una situación que atraviesa a las familias palestinas sumamente grave, y es que entre el 57 y el 60% de las familias palestinas se han quedado sin ningún tipo de ingreso, porque la franja de Gaza está cerrada, pero es que el acceso a sus puestos de trabajo, que estaban dentro de las fronteras del 48, lo que conocemos como Israel, está completamente cerrado. No pueden trabajar, no tienen ningún tipo de ingresos. Están teniendo que vender absolutamente todo lo que tienen en casa para poder pagar una mínima cantidad de alimento y poder alimentar a sus familias, y material escolar para que sus hijos, que es algo súper importante para la población palestina, puedan seguir estudiando y se formen. Hace unos días veíamos unas imágenes desgarradoras de 70 palestinos metidos en un camión de basura que intentaban cruzar a Israel para conseguir un trabajo que les diera el mínimo dinero para poder pagar alimento para sus familias. Les interceptaron y les encarcelaron, evidentemente. Ya no solamente van a sufrir las torturas que hemos visto antes una vez encarcelados, sino que en su familia no va a haber ingresos. Y esta situación no se remite. Además, se ha aprobado la expansión del muro que divide las poblaciones en Cisjordania. No recuerdo ahora mismo la cantidad de kilómetros que era, pero una barbaridad. Este muro lo único que hace es dividir ya no solamente diferentes pueblos, sino a los propios palestinos con sus fincas, con su ganado, con el único medio de vida que tienen, que son los cultivos y el ganado, que ahora mismo los colonos destruyen, porque la violencia de los colonos no va solamente contra las personas palestinas, sino que matan todas las ovejas y las cabras que tienen y queman todos los naranjos y todos los olivos, dejándoles absolutamente sin ningún tipo de ingreso. Con lo cual la situación es muy crítica, muy crítica. No sé si se habrán dado cuenta, pero hay una silla vacía. Está puesta a propósito porque la intención era que viniera a compartir con nosotros también un compañero palestino que no ha podido salir por razones obvias. Justo consiguió anoche salir, pero no va a poder estar con nosotras. Estará en 10 días aproximadamente por aquí y haremos algún tipo de actividad con él para que lo conozcan. A principios de este mes de marzo, a finales de este mes de marzo, Israel también expulsó de la Franja de Gaza a aproximadamente 36 organizaciones internacionales
muchas conocidas como Médicos Sin Fronteras, Intermón Oxfam, etc., acusándolas de utilizar el mar comunitario con fines terroristas y porque se negaban a entregar informes completos y verificables de sus trabajadores. Vale, las organizaciones no gubernamentales internacionales han salido fuera, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay con las organizaciones palestinas que todavía están sobre el terreno? Bueno, pues la situación de estas organizaciones no escapa al contexto generalizado de carencia, ¿no? Como comentaba Nadwa, de imposibilidad de tener acceso a recursos. Nuestras compañeras en el Hospital Al-Auda, en la Franja de Gaza, bueno, nos cuentan cómo en ocasiones tienen que comprar de extraperlo anestésico o analgésicos o antibióticos, porque como en toda guerra, esto no es una guerra, obviamente es un genocidio, ¿no? Pero como en todo conflicto armado siempre hay gente que se enriquece, ¿no? Y en este caso fundamentalmente son los propios israelíes y los egipcios fundamentalmente. Entonces, bueno, nos decía que la situación es tremenda. Muchas organizaciones directamente han tenido que autodisolverse porque no solo no tienen recursos y por tanto posibilidad de ayudar a la comunidad, sino que Israel las declara ilegales o directamente terroristas. Y da igual que sea, por ejemplo, como sucedió en 2021, se ilegalizaron 6, de repente Israel consideró que 6 organizaciones eran ilegales, ¿no? Entre ellas estaba Defense for Children International, una organización de defensa de la infancia, el Centro Bisan de Derechos Humanos, el Centro Adamir, que lucha por los presos y presas, la UAC, que es la organización de mujeres, la organización de agricultores, la UPWC, una organización de mujeres, todas ellas relacionadas no casualmente con la izquierda palestina, y es que otro objetivo del Estado de Israel, sin duda ninguna, es acabar con la pluralidad del pueblo palestino, ¿no? Por eso, desde hace ya años, focaliza especialmente o con especial crudeza en todo lo que es la izquierda palestina, en lo que es la población cristiana. ¿Por qué? Porque no le interesa, o le interesa más bien desde hace muchos años, convertir a el pueblo palestino en una sociedad, o dar la idea de sociedad musulmana, islámica, radical, Al-Qaeda, ¿no? Yo recuerdo en 2008 que estábamos en la Franja de Gaza y cómo los palestinos se morían de la risa cuando Israel estaba intentando vender la idea de que Al-Qaeda estaba en Gaza, ¿no? Decía, hola, pero no, o sea, cosas que no tienen ningún sentido, pero bueno, que ellos llevan muchos años intentándolo. Y me he perdido con la pregunta. Puedes seguir. Nada. No, al final es que no hay, o sea, la situación de las organizaciones, del personal que trabaja para las organizaciones de ayuda está exactamente igual que el resto de la población palestina, pero aún así ellos no paran de informar y de asegurar que seguirán trabajando como puedan y donde puedan para que todas las políticas que lleva a cabo Israel de ilegalizar a las organizaciones no gubernamentales y de ayuda humanitaria y echarlas, pues tenga el menor impacto posible sobre la población palestina, que evidentemente se notará, pero que ellos lo paliarán todo lo que puedan y más. De todas maneras, no sé, bueno, como datos, Israel ha quemado y destruido la sede de la UNRWA, de las Naciones Unidas. Goza de total impunidad para hacer esto. Y pese a ello, la valentía de los trabajadores que hay dentro de los territorios es inmensa y desde luego su capacidad de seguir trabajando es admirable. Pero bueno, las condiciones tienen bastante poco recorrido ahora mismo para que puedan abastecer y tener cubiertas las necesidades que tiene ahora mismo la población.
Solo una cosita que se me ha olvidado antes, organizaciones tan importantes como Adamir, la Organización en Defensa de la Población Presa, o la UAC, la Organización de Agricultores, ahora se han disuelto porque era imposible trabajar. De hecho, tienen cortadas todas las cuentas bancarias, por ejemplo, y ahora lo que están haciendo es reinventarse con otro nombre para seguir dando, ¿no?, como bien ha comentado Nadwa, servicio. Y comentar también la importancia de apoyar a estas organizaciones, de apoyar a la UNRWA, que ha pasado de ser una organización de Naciones Unidas que todas veíamos con un poco de, ¿no?, como de menosprecio, ¿no?, desde la altura moral de nuestra izquierda, ¿no?, a convertirse en un pilar político fundamental para el pueblo palestino, ¿no? Vale, un debate que está en la calle y que llevan también los gobiernos, muchos gobiernos especialmente occidentales, es que se comparte la solución de los dos estados, uno judío y otro palestino, como solución al mal llamado conflicto palestino-israelí. Solución que está en la calle, digo, y muchas veces sin una discriminación crítica o sin un pensamiento crítico al respecto. De hecho, el sionismo incluso plantea que nunca se va a poder crear el Estado palestino. ¿Qué opinión les merece esta solución que se propone desde las instancias gubernamentales? ¿Tú o yo? Venga, yo, vale. La solución, ¿por qué no le preguntan al pueblo palestino? Es mi opinión, ¿no? Bueno, y además, independientemente de que sea 1, 2, 8 estados, en cada estado, en cada punto de las soluciones que intenten buscar, lo que se tiene que haber es justicia. Y para que haya justicia, todos los palestinos tienen que poder volver a sus casas, independientemente de en qué estado sean y dentro de qué fronteras sean. Para que haya justicia, se tienen que devolver las tierras y tiene que haber una reparación. Y todos los ciudadanos, independientemente dentro de qué fronteras estén, tienen que tener los mismos derechos. La cuestión no es si el Estado X considera que es buena la solución de 1 o 2 estados. La cuestión es, primero, ¿qué es lo que quieren los palestinos a los que se les ha robado sus tierras y llevan 7 décadas viviendo en campos de refugiados? Y segundo, ¿quién va a obligar al Estado de Israel a que imparta justicia con el pueblo palestino? Sí. Bueno, en primer lugar, comentar que la solución de 2 estados es parte de la mentalidad colonial, ¿no? Es parte de este escenario creado por el occidente colonial. Este plan de paz despoja una vez más a palestinos y palestinas de su soberanía, y quizás detrás de ello hayan intereses inmobiliarios y de control de los recursos. ¿Qué valoración hacen ambas de este plan? ¿Lidón? ¿Nadwa? Bueno, a ver, la valoración es que es obsceno. O sea, para el pueblo palestino, ver cómo se negocia en un foro internacional y se vende su territorio por el que llevan resistiendo casi 8 décadas, como un resort de lujo para un montón de millonarios, y que esto a la vista estaba planeado desde hacía mucho tiempo. Es decir, que todo lo que ha pasado estaba minuciosamente planeado para este objetivo, es muy difícil de asimilar. Evidentemente no se acepta ningún plan en el que, primero, los palestinos no están incluidos en ningún tipo de negociación, no tienen presencia ninguna. Una vez más, el pueblo palestino se tiene que resignar a ser un pueblo que recibe la solidaridad del mundo occidental y que no tiene capacidad, ni voz, ni voto para decidir nada por su futuro. Y segundo, como he dicho antes, la franja de Gaza ya está ocupada. No es simplemente un plan, lo están ejecutando. Se han quedado con todas las tierras de cultivo,
con todas las zonas de paso de agua que hay en la Franja de Gaza y han relegado a la población palestina a una zona de playa en la que no pueden ni cultivar ni valerse por sí mismos, es decir, quedan completamente dependientes a la ayuda humanitaria. Esto es inaceptable, evidentemente, y por lo que hay que luchar, primero por un alto total del fuego y segundo por una retirada total de la Franja de Gaza. O sea, no podemos ser partícipes ni como Estado ni como sociedad de esta solución ni de este plan. Bueno, sencillamente es una etapa más de este proyecto colonial que necesita la expulsión del pueblo palestino, ¿no? Apagar la fuerza de los pueblos en solidaridad con la causa palestina tuvo lugar tras la primera intifada, en 1987, y en 1991 salen los acuerdos de Madrid y posteriormente los acuerdos de Oslo. 2000 surge la segunda intifada, 2004 la hoja de ruta, y ahora, ¿no?, con toda la salida masiva a nivel mundial, este alto el fuego para acallar, ¿no?, y para sofocar toda esta solidaridad. O sea, que es una constante. Y bueno, pues el plan de paz, su llamado plan de paz de Trump, un absoluto despropósito, que desgraciadamente cuenta con gobiernos sátrapas como muchos gobiernos árabes y con millonarios que efectivamente lo único que buscan es enriquecerse, ¿no? Sabemos que Palestina es fundamental como enclave geoestratégico, que además a 20 millas marítimas de la Franja de Gaza se descubrieron importantes reservas de gas. Y bueno, ¿no?, y después la propia belleza de esa franja, de esa zona costera, ¿no? Bueno, nada que decir más que nauseabundo, deleznable y vergonzoso, ¿no? Vale, cambiemos de tercio, después de hacer unas pinceladas sobre el contexto que está sufriendo Palestina. Hablemos ahora, si les parece, en torno al boicot, ¿no? El boicot como expresión de solidaridad entre los pueblos. En esta jornada precisamente hemos querido establecer un vínculo claro entre educación y boicot. De hecho, aquí están reflejadas en la exposición y hay presencia de muchos educadores. El trabajo tenaz, profundo, hermosísimo, tanto en su contenido como en su dinámica de creación, de sensibilización, de conocimiento crítico y de información sobre la realidad palestina. ¿Creen ustedes que las campañas de boicot, desinversiones y sanciones pueden complementarse o pueden implementarse en los centros educativos? Empieza tú, si quieres. Bueno, rotundamente sí, y de hecho todo lo que hemos visto hoy es el más claro ejemplo, ¿no?, de cómo a cualquier edad es absolutamente fundamental como seres humanos y como especie, ¿no?, que nos dediquemos a esto que se llama educación transversal, ¿no?, educación en valores, educación en ciudadanía, y la causa palestina de alguna forma, ya hemos dicho muchas veces, que representa la lucha de la humanidad, ¿no?, representa por un lado el sionismo, representa los intereses de las grandes industrias armamentísticas, petroleras, gasísticas, etcétera, etcétera, y por otro lado Palestina representa un mundo donde caben muchos mundos, ¿no?, que es el mundo en el que queremos vivir, un mundo de iguales. Por tanto, es fundamentalísima la educación, ¿no?, que mostremos, que enseñemos, que transmitamos estos valores es absolutamente necesario. Hemos visto aquí un ejemplo. También en Navarra hemos diseñado 2 unidades didácticas, una para primaria y una para secundaria, donde se aborda la temática de la causa palestina y se muestra el boicot como una herramienta civil, no violenta y absolutamente legítima, ¿no? Y en nuestro caso, además, reconocida como legítima por el propio Parlamento de Navarra desde 2017, ¿no? Entonces, absolutamente sí y además necesario. ¿Nadu? Yo he tenido la suerte de estar dando charlas en institutos y he podido comprobar la necesidad que tienen los chavales de saber. Lejos de lo que podemos pensar de que no les importa nada, al final viven en un mundo, están sobreinformados
y muchas veces no son capaces de asimilar toda esa información que ven a través de los móviles y demás. Ya la mayoría ni siquiera se paran a escuchar las noticias, ¿no? Simplemente van pasando información que les salta en los móviles y tienen muchas preguntas que en su casa no son capaces de responder, porque al final venimos de una generación en la que los presentes no, pero la inmensa mayoría de la población, cuando piensan o hablan del conflicto palestino-israelí, que no es conflicto, ¿no?, de la agresión de la ocupación de Palestina, tienen miedo a opinar. Siempre escuchas lo de eso, es muy complicado, siempre están liados, con lo cual no son capaces de darle una respuesta a sus hijos de lo que está sucediendo, ni siquiera son capaces y mucho menos de enseñarles una herramienta, ¿no? Entonces, sí, cuando he estado en los centros he tenido la oportunidad de ver esa curiosidad de que me hagan preguntas y de que estén dispuestos y les guste esa sensación de poder hacer algo. Tenemos que enseñar, tenemos que hacer pedagogía en eso, no solamente en el tema de Palestina. Cuando se trata el tema de Palestina en las aulas, se trata el tema de la legalidad internacional. Se trata el tema de que vivimos en un mundo con leyes, de que esto no es la ley del más fuerte, de que así no nos regimos, que somos una sociedad civilizada, ¿no?, que tenemos unas normas y que hay que hacer que se cumplan, porque si no, las consecuencias son catastróficas, como estamos viendo, y eso es lo que no podemos permitir. Y creo que hay que recuperar esa educación en valores sociales que un poquito se ha perdido, ¿no? Y que pese al sufrimiento que está viviendo el pueblo palestino, esto mismo nos puede dar un impulso para reforzarla en los más jóvenes. Respecto a las campañas del movimiento BDS, la tendencia habitual en la ciudadanía es a centrarse en las campañas del boicot económico contra determinadas marcas, ¿no? Según ustedes, ¿cuánto de importantes son las campañas que tienen que ver no solo con el boicot económico, sino las líneas, por ejemplo, de desinversiones y de sanciones? Y en esas líneas, ¿qué podríamos hacer la gente del común? Bueno, las sanciones es muy limitado, ¿no?, porque solo las pueden imponer los gobiernos. Las desinversiones son muy importantes y ahí sí que podemos incidir, tanto a nivel empresarial como a nivel gubernamental, sobre todo exigiendo a nuestros gobiernos locales que no inviertan dinero público en empresas que participan con el genocidio. Entonces esto, bueno, por ejemplo, en Navarra también hemos conseguido que la Consejería de Salud rompa relaciones con Teba. Es decir, que no invierta nuestro dinero público en la compra de ese tipo de medicamentos. Y en cuanto al boicot, el boicot económico sin duda ninguna es importante, pero personalmente siempre he considerado que son mucho más relevantes el boicot cultural y el boicot deportivo, porque los israelíes, la mayoría de ellos proceden de Europa, sobre todo la élite askenazi, y ellos se quieren ver reflejados y sobre todo bien recibidos y aceptados por los europeos, ¿no? Entonces, para ellos, venir a jugar aquí con nuestros equipos o venir a cantar a Eurovisión es un tema de máxima estrategia política, o sea, es casi una cuestión vital. Por tanto, ese boicot para mí es mucho más interesante que el boicot económico, insisto que también lo es, pero mientras sabemos que Israel depende económicamente, fundamentalmente, de la relación comercial preferencial con la Unión Europea y después tiene el apoyo indiscutible de Estados Unidos, con lo cual hacerles daño económico es un daño económico real, es más complicado, pero hacerles daño a nivel cultural y a nivel deportivo es relativamente mucho más sencillo y desde luego, desde mi punto de vista, mucho más efectivo. Cuesta también mucho más, porque la gente puede entender que se boicotee una fábrica que está mandando armas para asesinar palestinos,
pero no entiende tanto que se le haga el boicot a un equipo deportivo que viene, porque siempre te dicen, pues si son deportistas, ¿no? O unos cantantes, un grupo de música israelí, pero si solo son cantantes, ¿no? Y lo que hay que transmitir es que no, o sea, que en primer lugar en Israel todo el mundo es soldado, es decir, Israel es el mayor ejército del mundo, que el 99% de la población es sionista, es decir, apoya el Estado de Israel y las prácticas que comete. Entonces, bueno, ¿no? A esa gente no se le puede respetar ni permitir que estén aquí como parte de un Estado normal, ¿no? ¿Cómo de importante eran las desinversiones y las sanciones, verdad? A mí me parecen, estoy de acuerdo, muchísimo más importantes, no muchísimo más importantes, pero sí tienen un grandísimo peso dentro del movimiento. Al final, como dice Lidón, el Estado de Israel es completamente dependiente. O sea, la ocupación es un Estado militar y la ocupación es costosa, altísimamente costosa. O sea, Israel no puede mantenerse por sí mismo. Depende completa y totalmente de la ayuda exterior. Completa y totalmente. Si a Israel se le hubiera cortado el armamento, hubiera tenido bombas para bombardear 3 días, no más. No tienen esa capacidad de autoabastecimiento. Y lo mismo pasa en cualquier otro ámbito. Si Israel no tuviese este acuerdo que ha comentado Lidón preferencial con la Unión Europea, no tendría acceso a un montón de investigaciones sobre armamento que tiene con las universidades europeas. No tendría acceso a mucho más dinero del que tienen países europeos. Israel se está llevando muchísimo más dinero que muchos países de la Unión Europea y esto es escandaloso. Pero ya no solamente eso, estos tratados que tienen con las universidades son los que les permiten investigar sobre nuevas tecnologías armamentísticas que luego experimentan en la población palestina y que venden a los estados occidentales como probado en combate. Se están recogiendo firmas, ha habido una campaña que el otro día llegó al 1.000.000 de firmas por las que estamos intentando romper ese acuerdo preferencial, pero parte de la población civil, aparte de firmar, puede hacer muchas cosas. Cuando los estudiantes acamparon en las universidades para que estas universidades rompiesen esos acuerdos, desde la sociedad no se le daba la importancia que realmente tiene. Y fueron esos estudiantes, esos jóvenes, los que consiguieron que muchas universidades rompieran. ¿Que nos queda trabajo por conseguir? Sí, pero la población puede incidir definitivamente en esas desinversiones, ¿no? Que no solamente son militares, también está el embargo de armas, que podemos conseguir. Ahora mismo hemos conseguido un Real Decreto, que es un colador, que hay que hacerle un montón de enmiendas, pero eso se ha conseguido gracias a la presión social. O sea, tenemos mucho recorrido y mucho poder todavía por ahí. Vale. El desarrollo de las políticas de genocidio del sionismo y sus prácticas de terror y de sangre en Palestina no tienen tanto que ver con las prácticas anecdóticas de patanes como Donald Trump o sádicos criminales como Netanyahu, sino que quizás tengan que ver más con la lógica inherente del capitalismo de expandirse, sea como fuere, controlando recursos, controlando mercados, conquistando cuerpos, colonizando cuerpos y territorios y tratando de eliminar todo tipo de resistencias, ¿no? Es decir, se genera a partir de esta lógica del capital. También se generan resistencias que se pretenden eliminar, insisto. ¿Cómo ligar BDS, boicot, desinversión y sanciones, que por cierto no es exclusivo del movimiento BDS? ¿Cómo ligar ese tipo de acciones, de trabajo, con esas otras luchas y resistencias anticapitalistas? ¿Cómo ligarlas? Ligarlas. Bueno, generando sinergias, ¿no? Generando sinergias y entendiendo, como comentábamos antes, que todas las luchas son parte de la misma lucha, ¿no? El gran capital, su objetivo sin duda ninguna es seguir enriqueciéndose los mismos que ya son multimillonarios, a costa, obviamente, de expropiar recursos naturales de pueblos indígenas,
expulsión de pueblos de tierras, ¿no? Como estamos viendo en Palestina y en más lugares del mundo, y entender que nuestra precariedad laboral aquí, que nuestra falta de acceso a la vivienda, que la gentrificación, que la turistificación son caras de la misma moneda, son las caras que nosotras sufrimos del genocidio de Palestina, ¿no? No sé si me estoy expresando. Es decir, lo que pasó en Minneapolis, lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que casi pasa en Groenlandia, todo son consecuencias de la misma lógica neoliberal. Por eso Irán no es ni más ni menos que otra de las locuras del sionismo, ¿no? Para el sionismo es absolutamente necesario y fundamental desde hace más de 50 años acabar con Irán, igual que el capitalismo acabó con Irak, igual que acabó con Libia, ¿no? Saddam Hussein era un monstruo, Muammar Gaddafi era un monstruo, cuando en realidad esta gente, sin lavarles la cara, ¿no? Por ejemplo, Saddam Hussein lo único que intentó fue cambiar el dólar por el euro como moneda a nivel de transacciones financieras y volver a unir a la nación árabe, ¿no? Que eso, pues bueno, para el capitalismo era algo absolutamente imposible de admitir. Sencillamente eso, ¿no? Transmitiendo que todas las luchas forman parte de la misma lucha y que tenemos todas el mismo enemigo, ¿no? Sí, básicamente yo creo que pues, eso se traduce en intentar o reforzar la interseccionalidad de los movimientos. Que muchas veces hablamos de interseccionalidad y parece que es algo como súper complicado que podamos llegar a generar, pero al final es luchar conjuntamente por cosas que parece que están separadas y que nos ofrecen por separado, ¿no? Que parece que las luchas que hay en un lado del mundo no tienen nada que ver con las luchas que tenemos aquí, cuando en realidad están unidas y están ligadas entre sí. Hay que intentar pues, crear esas ventanas que conecten los movimientos y las luchas a través de esto. Y al final Palestina es un gran reto para la sociedad, porque no estaría pasando lo que está pasando ni en Palestina, ni en Irán, ni en el Líbano, ni en Minneapolis, como dice Lidón, si hubiéramos frenado lo que ha pasado en Gaza. Si se hubiese aplicado la legalidad internacional, todo esto no estaría pasando. Es así de sencillo. O sea, no tenemos que irnos mucho más para allá. Tenemos que ser conscientes de que lo que pasa a un palestino, no porque sea palestino, sino porque lo que pasa allí nos va a afectar de manera directa o indirecta. No nos está afectando que están subiendo el precio de la gasolina, de los alimentos, porque eso es consecuencia directa de la impunidad que se tuvo cuando se bombardeó Gaza. Consecuencia directa. No tenemos que irnos a un estudio geopolítico muchísimo mayor ni complicarnos la vida, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. O sea, no podemos pensar, por ejemplo, en que la represión policial que nosotros tenemos ahora mismo en Europa está separada de lo que pasa en Palestina. Porque la mayoría de los cuerpos de seguridad europeos están entrenados por las fuerzas de seguridad israelíes. Esas mismas fuerzas que prueban las técnicas sobre los palestinos y que luego se venden para que las usen contra nosotros y nos repriman. Si hubiésemos parado ese uso excesivo de fuerza contra los palestinos, las fuerzas europeas no tendrían los entrenamientos que tienen ahora mismo. Cuando mataron a George Floyd en Ferguson, la represión que hubo contra los manifestantes por parte de la policía, que cada vez está más militarizada, fue bestial. Y de repente pasó algo, y es que esas represiones policiales se retransmitían por Internet, los vídeos estaban en Internet, y los palestinos en Twitter se dieron cuenta de que no eran capaces los manifestantes de luchar contra unos nuevos gases lacrimógenos que la policía les estaba lanzando para reprimirles. Y se dieron cuenta que eran los mismos gases lacrimógenos que los israelíes, las fuerzas de seguridad israelíes, habían usado contra ellos en la segunda intifada. Y entonces Twitter se llenó de mensajes recomendatorios y de ayuda a los manifestantes de Ferguson desde Palestina para enseñarles a luchar contra esa represión policial y las armas que estaban usando contra ellos.
Eso es interseccionalidad. Que los palestinos viesen que podían ayudar a los habitantes de Ferguson contra la represión policial porque ellos habían aprendido de eso. Y eso es lo que tenemos que conseguir en todos los ámbitos. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esas luchas. Lo que se pierde en Palestina se pierde en todas partes, desde luego. Vale, yo no sé ustedes, bueno, sí lo sé de cerca, pero este genocidio insoportable a muchos de nosotros y de nosotras nos ha roto por dentro, ¿no? De alguna manera nos ha cambiado irremediablemente incluso la forma de mirar el mundo y de relacionarnos con la gente que tenemos cercana. ¿Cómo creen ustedes que podríamos llegar a esas otras personas que miran hacia otro lado directamente y a aquellas otras que sensibles, como sabemos que las hay, no han dado pasos para movilizarse? Abracadabra. Yo creo que aquí antes se ha hablado un poquito de una de las claves, que es la pedagogía. La pedagogía y el hacer entender a la gente que todo les va a afectar. Y que el día de mañana, si no conseguimos parar lo que le está pasando lo que está haciendo Israel, en general, si nos pasa a nosotros, nadie será capaz de pararlo. Y eso tenemos que entenderlo. No vamos a conseguir justicia para nosotros si no conseguimos primero la justicia más básica a nivel mundial. Tenemos que ser conscientes de ello y actuar en consecuencia. Entonces, yo sí creo firmemente en la pedagogía a través de movimientos como el BDS, que son pacíficos, en el cual podemos involucrarnos todas y podemos hacer que los que tenemos más cerca se involucren y crean que son realmente capaces de hacer algo por un mundo mejor. Sí, como comentábamos antes, ¿no? Por un lado, pedagogía, trabajar mucho la empatía, ¿no? Porque si no somos capaces de meternos en los zapatos de los demás, nada va a cambiar, porque si solo nos movemos por lo que nos afecta individualmente, ahí estamos perdidos como sociedad, ¿no? Seguir trabajando los conceptos de comunidad, súper importante, y sin duda ninguna fomentar el asociacionismo, no, igual me he inventado la palabra, bueno, asociacionismo es más sencilla, sí. Fomentar, ¿no? Que en las clases, por ejemplo, con la pedagogía de proyectos ya rompemos ese individualismo, ¿no? de las aulas. Entonces, acostumbrar a los críos y a las crías desde pequeñas a trabajar de forma colectiva, favorecer, ¿no? Las asociaciones de lo más diverso, ¿no? de defensa del mojo picón, en fin, de lo que cada uno quiera, ¿no? O sea, pero que nos asociemos, que nos organicemos, que nos acostumbremos, ¿no? Porque el capitalismo nos necesita individualizadas. Entonces, sencillamente, ese pequeño break ya es una catástrofe para el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, organizarnos, movilizarnos. Y no es fácil, pero pues seguir dando la brasa, ¿no? Una cosa que para mí sí es importante es la estrategia para llegar al público. Quiero decir, aquí sois un público, la mayoría seguro, concienciada, un público sensible, un público movilizado, porque si no, no estaríais aquí. Pero hay gente, ¿no? Como comentaba Gonzalo, que o no conoce o conociendo no se moviliza, ¿no? Entonces, para mí es muy importante como movimientos sociales que seamos capaces, es decir, no siempre tenemos que ir con el cuchillo entre los dientes y la cresta puesta, ¿no? O sea, si nuestro objetivo es conseguir más masa en nuestra trinchera, tenemos que ser muy estratégicas y muy inteligentes, ¿no? Para saber cómo llegar, ¿no? A mí eso me lo, bueno, ¿no? A todas, ¿no? Nos enseña la experiencia,
Y para mí fue muy revelador, yo que siempre he ido muy con la cresta puesta, sobre todo más de joven, ya voy camino de yaya, ¿no? Entonces ya tengo otra energía. Me le enseñó, por ejemplo, dar charlas a gente del Opus. Yo he dado charlas en colegios del Opus, en Navarra, en Madrid. Y claro, la primera vez que me llamaron yo iba absolutamente acojonada, ¿no? Pensando que de ahí iba a salir lapidada como poco. Y entonces pensando, bueno, ¿cómo les cuento? Pues sencillamente, fijaros, lo único que hice fue cambiar la primera diapositiva. Si mi presentación se llamaba situación en Palestina o conflicto, ¿no? árabe-israelí, aquí lo titulé situación en Tierra Santa. Y entonces ya solo con esa primera diapositiva ya veías que la gente lo miraba y sonreía, ¿no? Como diciendo, ay, a ver qué nos va a contar. Y bueno, y efectivamente yo les hablaba de la situación de las iglesias, porque las iglesias cristianas han sido atacadas, ¿no? Prácticamente la enorme mayoría por el Estado de Israel. La Natividad en Belén, el Santo Sepulcro en Jerusalén, la Ascensión en Nazaret, San Porfirio en Gaza. La población cristiana es atacada, ¿no? Entonces, bueno, pues tú lo vas contando todo haciendo un pequeño énfasis, ¿no? En aquello en lo que ellos se sienten más reflejados, pero al final se iban con el derecho a la resistencia armada en el bolsillo y además aplaudiéndolo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Es importante generar, ¿no? Si no hay vía de comunicación, no tenemos nada que hacer, ¿no? Entonces, encontrar esa vía con cada público para mí es fundamental. Bueno, pues entonces abrimos un turno de palabras. No hay micro que podamos llevar, tienen que levantarse y hablar bien alto, por favor. Sí, me gustaría con relación con que ya tú lo dijiste por otro nombre, pero Nada. Que ni una tierra sin pueblo, un pueblo sin tierra, ese fue el origen del sionismo y fue el origen del Estado de Israel, del Estado ocupante de Israel, totalmente ilegal. Entonces, yo creo que hay que hacer, me parecería, que tendría que hacerse en todos los foros el comienzo es decir, es que el comienzo está mal. El comienzo de Israel es el comienzo de un engaño. Y a partir de ahí, yo creo que todo puede, digamos, cambiar. O sea, es así, aunque de hecho, habrá que hablar, evidentemente, pero el comienzo está mal. Y el comienzo fue el que dio la pauta para la invasión de Israel, de Palestina, y para la ocupación completamente ilegal. Y, bueno, eso por un poco de hablar. Y por último también... Breve, por favor. Sí, ya acabo de eso. Sería muy interesante saber si ustedes han visto o percibido algún cambio en la situación de la relación del pueblo palestino con algún pueblo, por ejemplo Irán, de Oriente Medio. Es decir, si se abre una puerta, una ventana de posibilidad de apoyo real por parte de algún país de Oriente Medio y también de Occidente. Gracias. ¿Quieren comentar? No. Independientemente de las relaciones que pueda tener el pueblo palestino con otros pueblos, Irán se está defendiendo a sí mismo de los ataques de Israel. Ahora mismo, los conflictos que hay en la zona están provocados todos por la misma entidad. Sí que es cierto que los palestinos, por mucho que resistan, necesitan la unidad de los pueblos, no solamente los de la zona, no todos los pueblos del mundo, ¿no? Pero no podemos obviar que los rodean les han vendido y que son ahora mismo bases occidentales supeditadas a lo que las grandes potencias quieren. Entonces, bueno, a mí me gustaría pensar que pueden contar con el apoyo de grandes potencias como puede ser la Irán, pero lo cierto es que ahora mismo Irán lo único que hace es defenderse de los ataques de Israel.
Sí, en la Rusia, en fin. Pero un poco... No, después. Vale, pasamos a otra pregunta. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, vale. Digo, vale, 3. Cuando intento explicarle a alguien que no ve lo que está pasando, que tenemos mucho alrededor, demasiado, yo siempre me retrotraigo a los años 40, a la época nazi. Yo creo que ahí, y ahora con el Líbano parece que la gente lo está entendiendo más, que es una expansión que empezaron un poquito y al final acabaron cogiendo. Yo creo que esto ya no ahora, desde el principio no se trata ya de verlo como la política. Yo creo que hay que verlo como lo que es un genocidio. Yo no me imagino que supongo que pasaría, pero en los foros políticos, en los años 40, en el 42, explicando lo que luego iban a decir que fue horroroso que se encontraron en el 45. A mí me da mucho miedo, yo eso el otro día en el trabajo los puse y la gente que antes no hablaba del tema o miraba para otro lado se quedó en silencio. O sea, ¿qué pasará si ahora llevamos 2 años y pico? ¿Qué pasará si dura lo mismo? ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de 5 años? Es terrible, ¿no? Vale, vamos a intentar ser breves en las preguntas para que nos dé tiempo de poder visualizar el PowerPoint. ¿Alguien quiere comentar? No, bueno, Se ha respondido. Sí, porque al final, ¿no? Pues, ¿qué pasará? Pues lo que pasó, ¿no? Que la gente decía que bueno, que no sabían la magnitud, aunque en esta ocasión ha sido retransmitido en directo, ¿no? Sí, yo quería volver a hincar el pie un poco en la palabra terrorismo, porque me parece bastante interesante que se use hoy en día de una forma siempre de países de Occidente con poder para inculpar a otra gente. Y la palabra viene de la Revolución Francesa en 1973 y viene de la palabra régimen del terror. Y viene de un Estado que oprime a su gente y que oprime a la gente en general. Y me parece muy interesante el uso que tiene hoy en día en todos los aspectos y en nuestras noticias, cuando claramente se están cometiendo actos terroristas por parte de Occidente en Oriente Medio. Y creo que también es una zona en la que habría que dedicarse en la educación para darle el significado real que tiene el terrorismo y no que sea una herramienta política. ¿Algo? No, de acuerdo. Compañero, y cerramos el turno de palabra entonces. En primer lugar, felicitarles porque han hablado con mucha claridad de todo este asunto. Quería plantearle cuál es la verdad, toda la verdad, Por favor, de verdad, que no se oye. sobre el atentado del octubre de 2020. Es evidente que... Breve, por favor. Sí, muy breve. Que efectivamente Hamas creo que no tenía infraestructura para cometer este atentado. Como comentábamos antes, creo que es muy importante la narrativa y la terminología que utilizamos, ¿no? Creo que debemos hablar de acciones de la resistencia. En primer lugar, porque de lo contrario estamos comprando la narrativa sionista, que habla de atentados terroristas, ¿no? Cuando, insisto, son acciones de la resistencia. Porque nosotros ahora vamos a volver a casa, tenemos una cama, tenemos comida, no hemos vivido una ocupación, ni mucho menos un genocidio, ¿no? Por tanto, creo que no tenemos la competencia moral como para designar como un atentado acciones de un pueblo que lleva 78 años brutalmente ocupado y asediado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, has comentado que parece, ¿no? Parece que Israel también asesinó gente. Bueno, hay pruebas evidentes.
pruebas, además incluso publicadas por los propios periódicos, sobre todo por el periódico Haaretz israelí, de que las personas, muchas de las personas que murieron en el festival fueron precisamente por los helicópteros Apache, que la destrucción dentro de los kibbutz, sobre todo de las casas con israelíes dentro, fueron por los tanques israelíes, porque Israel llevó a cabo la conocida como doctrina Aníbal, por la cual antes que permitir que los palestinos conviertan a un israelí en rehén, prefieren asesinarlo, ¿no? Y eso es una directiva que está escrita. De hecho, yo recuerdo en 2008, en la Franja de Gaza se capturó a un soldado israelí, Gilad Shalit, y en el intercambio de presos, Gilad Shalit les costó al Estado de Israel 2.000 presos, ¿no? O sea que bueno, esa directiva la aplicaron sin ninguna duda. Y sobre el último comentario, sobre si Hamás hizo un flaco favor al pueblo palestino, bueno, comentar que en septiembre de 2023, Netanyahu acudió a Naciones Unidas presentando su plan de nuevo Medio Oriente, y en ese mapa ya había borrado cualquier rastro de Palestina. Los acuerdos de Abraham, firmados ya por Emiratos Árabes, por Marruecos, estaban a punto de ser firmados por Arabia Saudí, entre Arabia Saudí e Israel. Y eso probablemente habría supuesto la desaparición total y absoluta de la causa palestina y de los palestinos como elemento político, ¿no? Para mí lo más dramático de esta situación, o sea, personalmente considero que hicieron lo que había que hacer, desgraciadamente, pero lo más terrible de esta situación es que los palestinos tienen que salir a ser asesinados para que nosotras aquí en Occidente les veamos, ¿no? Eso es terrible, porque sucedió en la primera intifada, años 70, 80, Israel en los años 70 ya estaba construyendo las colonias, ya estaba expulsando, ¿no? Seguía expulsando a población de sus casas, y los palestinos y palestinas tuvieron que salir con su cuerpo delante de los tanques, y ahí fue donde desde Occidente dijimos, hostia, ¿qué está pasando ahí? Tanques, niños frente a tanques, ¿no? En la segunda intifada lo mismo, y ahora lo mismo, ¿no? Es decir, que es terrible cómo ellos tienen que poner su vida para que nosotras recordemos que allí hay una ocupación, un proyecto colonial, un genocidio, un apartheid, y que luchando por ellas estamos también luchando por nosotras, ¿no? ¿Naldo? Yo solo decir una cosa, bueno, la verdad y la absoluta verdad y todo lo que pasó, todo lo que ha dicho Lidón está datado, no ha dado ningún dato que no esté ya datado, la doctrina Aníbal se aplicó, pero independientemente de lo que sucedió el 7 de octubre, Israel no tiene ningún derecho a bombardear Gaza, ninguno, porque la potencia ocupante tiene la obligación de cuidar a la población ocupada por la legalidad internacional, con lo cual, pasase lo que pasase el 7 de octubre, no está justificado de ninguna manera que Israel pueda atacar a la población palestina. Es decir, según la legalidad internacional, los palestinos tienen derecho a defenderse de su ocupante, pero Israel no tiene ningún derecho a defenderse del ataque de Hamás. Ninguno, según la legalidad internacional, porque no está defendiéndose de nada, está atacando directamente a una población civil. Sin más. Vale. Vamos a pasar entonces a esta última parte, cuando quieras. Sí, bueno, como comentaba antes, y sobre todo desde la izquierda, como comentaba Mari, ¿no? Nos solemos fustigar en exceso, nada nos parece suficiente, pero creo que es importante también que pongamos en valor
todo lo que estamos consiguiendo, y lo que estamos consiguiendo es mucho, ¿no? Fijaros, la causa palestina ha sido la única que ha conseguido mantener vivas y activas movilizaciones a nivel mundial, particularmente en la Unión Europea y particularmente en el ámbito económico. Fijaros, la huelga de hambre de 9 compañeros en Gran Bretaña forzó al gobierno británico a cancelar un acuerdo de armas con Elbit Systems, que es una de las empresas más potentes en cuanto a armamento y seguridad para Israel. En Chequia también un grupo de militantes quemaron una fábrica de Elbit Systems, y el propio Elbit Systems reconoció que era sujeto de boicot y que eso les está afectando. También se ha boicoteado al gigante energético Eni, hasta el punto que se ha visto obligado a salir de Israel. El movimiento BDS ha conseguido que en Washington el gobierno se desvincule de empresas tan potentes e importantes como, por ejemplo, Caterpillar, ¿no? que es una empresa que fabrica los bulldozers con los que se derriban las casas en Palestina. También desde la Rescop conseguimos llevar a Sidenor ante los tribunales por vender acero a Israel, y conseguimos que Sidenor dejara de vender acero a Israel, pero es que además sus 3 directivos están siendo investigados en la Audiencia Nacional. La Fiscalía también está investigando, gracias a la denuncia interpuesta por 6 ONGs, a la empresa vasca CAF por participar en la construcción del tranvía de Jerusalén, que une Jerusalén con las colonias en un proyecto absolutamente ilegal. Tenemos que tomar conciencia de que podemos conseguir lo que nos propongamos. Lo podemos conseguir, ¿no? Y nos tenemos que aprender de ese optimismo estratégico, porque es verdad. Y tenemos que tomar conciencia de que podemos acabar con Google, porque Google, como bien nos dice el propio gobierno israelí, va a utilizar todos nuestros datos para espiarnos. Ya lo está haciendo, ¿no? De hecho, pero además ellos lo proclaman a los 4 vientos. Otro grupo de ONGs también hemos conseguido que en Malasia todas las tiendas del KFC haya tenido que cerrar. McDonald's ha admitido que está sufriendo pérdidas por todas las presiones, ¿no?, a las que les estamos llevando las sociedades civiles en diferentes países. Hasta Coca-Cola tuvo que hacer un anuncio para desvincularse de Israel. Fijaros de qué estamos hablando. Estamos hablando de empresas absolutamente troncales para el capitalismo, ¿no? Sí, hay una pancarta que vi en una manifestación hace un tiempo que decía que el mundo cree que Gaza está tomada por los israelíes, pero en realidad el mundo está ocupado por Israel excepto Gaza. Y esto tiene mucho que ver con algo que tú decías, ¿no? Los israelíes tienen una estrategia para Jerusalén, otra para Gaza, otra para Cisjordania, otra para la Palestina del 48, otra para el Líbano, otra para Siria, otra para todo el gran Israel, pero también otra para la Unión Europea, otra para los evangelistas de Estados Unidos, otra para todos lados. Creo que la solidaridad con Palestina es mucho más eficiente cuando sepamos que la economía y el destino de Marruecos está ligado a la estrategia israelí, y lo tenemos aquí al lado. Cuando los datos de la sanidad española pueden estar en manos de Palantir, cuando nuestro futuro ya está hipotecado por nuestros propios políticos que forman parte de esa estrategia, también occidental de Israel. BlackRock maneja, pues estamos hablando de la vivienda, los problemas que tenemos, quiénes son. Entonces yo creo que, ¿por qué ha sucedido todo esto? Porque ellos se han erigido en la reserva moral e intelectual de Occidente. Por eso les duele tanto no participar en Eurovisión, porque les quitamos esa autoridad moral que les ha permitido llegar hasta donde han llegado. Hay que romper ese hilo invisible que les otorga la superioridad. Como decía Guido Levi, ¿por qué ha sucedido todo esto? Porque somos el pueblo elegido,
porque siempre somos los oprimidos y porque ellos no son humanos. Ese discurso transparente está en la gente con la que nosotros tenemos que convencer. Porque Israel somos nosotros. Desgraciadamente, somos nosotros. Para Occidente, Israel somos nosotros. Y tenemos que convencernos a nosotros mismos. Eso es mucho más difícil que mostrar a la bota que oprime. Es mucho más difícil. Ese es el punto en el que la experiencia de ustedes tiene que enseñarnos a trabajar día a día en un colegio, cómo llegar, cómo desvestir ese monstruo. Nado León, ¿qué tienes que decir? Bueno, lo he dicho todo, ¿no? Yo creo que no hay pregunta, ¿no? Vale. Sí. Es que creo que hay un paso más allá al que a veces voy a dar una charla a un instituto y tengo que hacer esa pedagogía que decías como con Opus Dei, de intentar mostrar la parte humana. Y hay que llegar mucho más allá porque yo sé que en el fondo algunos de esos profesores que son fundamentales en esa educación transversal de valores, les cuesta creer, pero sí que mis amigos con los que yo me he criado, que han visto a un palestino progre enrollado, que les servía muy bien, pero acá ha llegado el conflicto, dicen, me estás tocando parte de mis raíces, estos valores, este occidente con el que yo me identifico necesita que pase esto, de alguna manera lo justifican. Estoy exponiendo, Sí, pero sí, claro. Creo que el poder confrontar con nosotros mismos, con esa raíz que tenemos en Occidente, que la tienen mis colegas, los que yo me he criado, súper enrollados, pero llega el momento y calladitos, están todos callados, mirando para otro lado. ¿Qué es lo que tienen dentro? No han dejado a los palestinos elegir, nunca. En Cisjordania se impuso la Autoridad Nacional Palestina, que hace de verdugo de Israel. No es cuestión de unidad de palestinos, es cuestión de que no les dejan elegir. En el momento que los palestinos puedan elegir, lo mismo se equivocan como cualquier pueblo cuando vota. Cuando Israel dice que es la única democracia de Oriente Medio, jamás ganó unas elecciones limpias. A uno les gusta más, a uno les gusta menos. Se presentaron diferentes partidos políticos y ganaron ellos. Pero no han podido gobernar como deberían porque la Franja de Gaza estaba bloqueada. La Autoridad Nacional Palestina está supeditada a los acuerdos de Oslo, que fue uno de los mayores engaños que vivió el pueblo palestino. Sí, eso. No hay una varita mágica, no hay un partido político que tenga la verdad absoluta como no lo hay en ningún lugar del mundo. Pero es que tampoco se les deja hacer. No se les ha permitido tener otras elecciones para que el pueblo palestino pueda elegir a sus líderes. Entonces no se puede poner el foco en si hay una unidad o no hay una unidad. Ningún país, ningún partido político, ni los diferentes partidos políticos de ningún país tienen los mismos acuerdos, los mismos planes políticos, ninguno. Bueno, pero hay un discurso que es considerar a la resistencia grupos terroristas y casi los gobiernos, incluso el gobierno español habla de la autoridad palestina y reconocer a la autoridad palestina y un Estado palestino, etc. A eso me refiero. Los gobiernos, y casi que el gobierno español y Pedro Sánchez está considerado como el que más defiende a Palestina y a los palestinos, y ese es el discurso oficial. Vale, la Autoridad Nacional Palestina está reconocida. Y conectando con lo que decía él, ¿qué discurso hay que elaborar y hay que crear para darle esa legitimidad a los grupos de la resistencia? El discurso lo tienen las Naciones Unidas, está escrito. ¿Qué narrativa? La ley internacional. La ley internacional dice que cualquier pueblo oprimido puede defenderse de la manera que considere, incluida la armada. Cuando se dice que Hamás es un grupo terrorista, ¿para quién? No todos los países del mundo consideran que Hamás es un grupo terrorista. Yo no estoy defendiendo a Hamás, estoy hablando objetivamente. Occidente considera que Hamás es un grupo terrorista. Occidente no es todo el mundo. De hecho, el resto de los países del mundo no considera que sea así. Pero independientemente de eso,
Cualquier partido político palestino lo que quiere es la liberación de Palestina. Dentro de la ONU también se considera... Para no convertirlo... Perdón. Sí, Sí, ¿te ibas a decir algo? Pero di tú lo que quieras. Sí, bueno, en la misma línea es muy fácil cómo romper su discurso sobre el terrorismo. O sea, insisto, es un derecho natural. Si a ti te atacan, tú tienes derecho a defenderte, uno. Y dos, es un derecho reconocido por Naciones Unidas, no solo en la resolución 3070, sino que la 3072 además es específica y hace mención específica al pueblo palestino, que tiene derecho a la autodeterminación, a la defensa, ¿no? Es decir, que cuando se define al pueblo palestino como que lleva a cabo acciones terroristas, es que es lo que ha dicho Nadwa, o sea, es que el derecho internacional lo deja claro, ¿no? Sobre la unidad política, como también ha comentado Nadwa, si no la conseguimos aquí ni entre los partidos de izquierdas, ¿cómo nos atrevemos a exigir a un pueblo que está bajo una ocupación y sufriendo un genocidio que se unan, ¿no? O sea, es que, no sé, ¿no? A mí a veces me sorprende, ¿no? Esas exigencias hacia afuera cuando nosotras no somos capaces ni siquiera de ponernos en contacto entre ni siquiera organizaciones de militancia, ¿no? Como muy bien ha comentado Nadwa, Hamas ganó las elecciones en 2006, un grupo de personas estábamos allí como observadoras internacionales, unas elecciones absolutamente limpias, y es la Unión Europea la que no lo permite, la que impone un gobierno tecnócrata en Cisjordania, ¿no? Dejando relegado a Hamas en la Franja de Gaza. No sé cómo romper esa narrativa, es que me parece muy sencilla, tan solo refiriéndonos al derecho internacional, ¿no? No hay más. Compañera. Sí, felicitar las intervenciones, y lo que me gustaría es hablar del lado del pueblo palestino, su capacidad política, su capacidad organizativa, la capacidad que ha tenido el eje de la resistencia de vencer también esas divisiones y esas dificultades que tienen. Ojalá aprendamos mucho de ellos y de ellas, y de ver en qué momento están, porque ellos, sí, el pueblo palestino ha demostrado históricamente una gran capacidad táctica y estratégica. O sea, el mal llamado acuerdo de paz les ha dado un pequeño respiro para agrupar filas y reorganizarse. Por eso también la intervención en Irán, porque están intentando ahí machacar para que no tal. Pero me gustaría que habláramos también de esa capacidad política, y de la capacidad y del ejemplo que da el pueblo palestino día a día, ¿no? Y no, que bueno, el tema de Israel, todo eso está ya, más o menos no sabemos, pero siempre nos gusta que hablemos de las grandes capacidades políticas que tienen, y el gran ejemplo que da el pueblo palestino. Adelante. ¿Quieres empezar tú con Palestina? Hay algo que se... Bueno, el eslogan que utilizó Israel como publicidad fue un pueblo sin tierra, una tierra sin pueblo, pero un pueblo sin tierra. El pueblo palestino estaba organizado antes de que empezaran a colonizar Palestina. O sea, había organizaciones sindicales, organizaciones de mujeres. Si han llegado a donde están, si siguen resistiendo, y si Israel no ha conseguido, si el sionismo no ha conseguido su objetivo, que era colonizar toda Palestina, ha sido no solamente por la capacidad de organización que hay ahora, sino por la histórica capacidad de organización, lucha y resiliencia que ha tenido la población palestina durante el último siglo. Evidentemente, como todos los pueblos, hay diferencias, hay diferentes partidos políticos, pero es una población sumamente variada, con diferentes vertientes religiosas también, que la hace muy rica. Y pese a todas las diferencias, el objetivo siempre ha sido el mismo, que es terminar con la ocupación. Entonces, bueno, me gusta eso, el hacer hincapié en que la capacidad de organización no es nueva. La han tenido siempre. El problema es que luchaban no solo contra el sionismo, sino contra el mandato británico, que fue cómplice de las matanzas de palestinos. Sí, de hecho, como comentábamos antes, ¿no? O sea, cada día que pasa sencillamente es una derrota de Israel, ¿no? O sea, es que el pueblo palestino está pagando un precio
altísimo, elevadísimo desde hace décadas, pero sin duda ninguna está venciendo, ¿no? Aunque nos cueste, ¿no? En el imaginario, primero porque a Israel no le interesa que tengamos esa idea en la cabeza, pero como bien has comentado, las resistencias del pueblo palestino son amplísimas y, como comenta Nadwa, previas a la existencia del Estado de Israel, ¿no? Desde el hecho de seguir dando clase tanto durante la Nakba como ahora durante esta brutalidad en Gaza, ¿no? Cómo se van a las playas a seguir dando clase, se siguen licenciando los médicos, los abogados, se sigue pariendo, ¿no? Hijos e hijas. O sea, eso es una resistencia brutal. Y después, por supuesto, la resistencia armada, que es un derecho no solo natural, sino legítimo, ¿no? Según incluso Naciones Unidas. Y estos grupos armados, como han hecho las veces de ejército, porque, como sabéis, el pueblo palestino, en base al derecho internacional, no tiene derecho a tener ejército, pero sí que todos los partidos políticos, la mayoría, los más importantes, tienen su grupo, ¿no? Su grupo de resistencia armada, que fundamentalmente en la Franja de Gaza, a mí era una de las cosas que más me llamaba la atención, porque ibas a Ramallah, a Nablus, a el resto de ciudades en Cisjordania, y cuando te querías reunir con algún partido político tenías que ir a su sede. Sin embargo, en la Franja de Gaza, siempre cuando llegábamos, ¿no? Yo decía, bueno, nos gustaría estar con la gente de Hamas, con la gente del Frente Popular, con el Partido Comunista. Nos decían, vale, pues venid mañana a tal sitio. Y al día siguiente íbamos y allí había un representante de cada uno de los partidos políticos y cada uno sencillamente nos exponía su visión de la situación, ¿no? Algo que aquí, por ejemplo, es absolutamente inviable. Y lo más, para mí, ¿no? lo más bonito, una de las cosas más bonitas es precisamente cómo los grupos armados, independientemente de su filiación política, si son de izquierdas, si son de Al-Fatah o si son de Hamas o la Yihad, siempre han trabajado, ¿no? De forma conjunta, ¿no? Y además decir que la resistencia palestina no está solo dentro de Palestina. Y se retroalimenta con la resistencia de la diáspora del pueblo palestino. Si nosotros, fuera de Palestina, podemos gritar y luchar por Palestina, es porque dentro hay palestinos resistiendo. Y si dentro de Palestina resisten, también es porque, además de por ellos mismos, es porque saben que fuera tienen un apoyo inmenso sobre todo de toda la población palestina. Una de las grandes cosas que quisieron hacer fue destruir la memoria del pueblo palestino. El creador de Israel dijo, los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Los jóvenes no olvidan. La diáspora tampoco olvida, aunque esté fuera de Palestina. Y las mujeres palestinas vamos a seguir pariendo palestinos allá donde estemos, y eso también forma parte de la resistencia.